Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso en esta cita con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Programa para todos ustedes. Si son víctimas del conflicto, escuche muy bien todo lo que le dicen nuestros invitados esta noche, porque ellos saben realmente cómo va su proceso. Escríbanos su caso o llámenos al 265-7757. Tal vez hoy no alcanzaremos a responder muchas llamadas más, pero saben ustedes que tenemos esta cita todos los miércoles a las 7:30. Tenemos en línea telefónica a Dora de Jesús Londoño del municipio de Bello. Doña Dora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Bien, para hacerle una pregunta. Por supuesto, la escuchamos. Yo hace 9 años que hice la solicitud para esto de víctimas de mi esposo. Yo he llevado todos los papeles, he llevado todo por el proceso. El 9 de diciembre me metí en la reposición y no me responden nada, no me dicen nada. Le tenemos respuesta, doña Dora, de nuestros invitados. Doña Dora, bueno, mencionarle pues que frente a su caso, efectivamente usted no está reconocida como víctima, ¿sí? Hay que también, habría que mirar ya detalles de la declaración, pero hay que recordar que en el caso, cuando no son casos relacionados con conflicto armado, puede ser, digamos, violencia, otro tipo de violencias, la unidad de víctimas no lo reconoce. En este caso ya hubo un primer acto administrativo que fue notificado por aviso. Nos recomiendan que usted se acerque a un centro de atención a víctimas, el más cercano puede ser en Bello, para que usted reclame el acto administrativo. Y en este momento también se está en espera de que le salga la respuesta a su recurso de reposición, que usted hizo lo que había que hacer. Cuando ya se le dice en una primera instancia que no fue reconocido como víctima, la ciudadanía, las víctimas en este caso, tienen derecho a que escribir, digamos, y presentar y alegar ante la unidad ese derecho, con toda la justificación o los soportes de prensa o toda la información que usted tenga del caso, según la resolución que se le ha notificado. Doctor Gerardo Vega, ¿qué es restitución de tierras? Es el derecho que tienen los colombianos y colombianas a que le devuelvan la tierra cuando la perdieron desde el año 1991 hacia acá. La perdieron porque los forzaron a irse, los obligaron a desplazarse o porque los obligaron a vender o simplemente los despojaron de la tierra. ¿Quiénes los despojaron? Guerrilla, autodefensas o agentes del Estado. Cuando esas personas, entonces la gente dice mucho, malvendí, tuve que malvender porque había mucha violencia en la vereda, habían asesinado al vecino, al uno, al otro. Pues la gente dice que me quedaba esperando, tenían que vender a cualquier precio. Recordemos que aquí en un periodo terminaron comprando tierra a 100.000 pesos hectárea. Eso no es normal que pase, algo sucedía algo atrás. Estaba sucediendo. Entonces esas personas tienen derecho a que le restituyan, a que le devuelvan la finca, la parcela, el predio que tenía, inclusive la casa, en los sectores urbanos, la casa, a que le devuelvan los bienes inmuebles. Esa ley está definida, está orientada para bienes inmuebles. Entonces, la finca, la parcela, la casa, fuera finca de recreo, fuera finca de producción, lo que fuera, es el derecho que las personas tienen a que le devuelvan cuando los hechos sucedieron de 1991 hacia acá. Hasta la fecha. Muy bien, tenemos otro caso que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp. Es el caso del señor Gustavo Humberto Duque, desde el municipio de Abejorral. Don Gustavo, le tenemos respuesta de nuestros invitados a su caso esta noche, doctor Alzate. Sí, tenemos este caso, es un caso de secuestro. Nos informan que también ya fue reconocido como víctima y fue indemnizado en el 2011, en el marco del decreto 1290. Entonces, aquí hay un tema interesante. Había digamos, hay una legislación anterior a la ley 1448, está la ley 387, el decreto 1290, donde las víctimas empezaban a hacer esos trámites, ¿cierto? La ley 1448 respeta, digamos, esos procedimientos, pero si ya una persona ha sido compensada económicamente o reparada en el marco del decreto 1290 antes de la expedición de la ley, ya se entiende que ya fue reparada, ¿sí? Muy bien, sigamos hablando La gente no puede repetir sobre la indemnización. Claro. Es decir, sí. Así cambia la legislación. Así cambia la legislación. Una inquietud aquí, doctor Alzate y doctor Vega, es, usted nos hablaba ahora, doctor Vega, de la restitución. A mí me hicieron salir por alguna circunstancia porque la situación estaba complicada, porque me obligaron a salir y dejar la tierra allí y la casa. Y cuando yo regreso, ¿qué pasa con todas las deudas que tenga de servicios públicos? Si tenía un crédito bancario, si tiene deudas el predio, ¿qué pasa con esas deudas?
Sí, la ley establece que los entes territoriales, las alcaldías fundamentalmente deben establecer mecanismos de alivios de pasivos, entre ellos los servicios públicos domiciliarios. Allí debe establecerse unos mecanismos para aliviar, incluso exonerar las deudas que hay pendientes sobre el impuesto predial o sobre los servicios públicos. Eso debe incluirse allí en las solicitudes que hagan las personas, en la solicitud cuando se presentan por primera vez ante la Unidad de Restitución de Tierras, narrar esos hechos para solicitar eso también ante el juez. Recordemos que la Unidad de Restitución de Tierras es la que adelanta un trámite, recoge la información, documenta el caso, dicta una resolución para decir si esa persona la incluyen o no en ese registro y de allí pasa al juez. Y al final el que decide quién es víctima y a quién le restituyen es un juez de la República. Se creó una jurisdicción. Entonces esos jueces en la decisión final, en la sentencia, podrán decidir sobre esas deudas también. ¿Hay algo que le preocupa a las personas cuando han sufrido estos casos de despojo de tierras, de esas propiedades? Es recuperarlas, se demora mucho, es decir, ese proceso que usted nos acaba de narrar es muy largo, muy demorado, sabemos que son muchas víctimas las que pueden estar en la misma situación, es muy demorado el trámite. Mire, desafortunadamente, en la ley se establecía un plazo de 10-12 meses, 10-12 meses. La expectativa que tenía el gobierno documentada en el COMPES era de 360.000 casos. Hasta ahora se han presentado ante esas oficinas 108.000 casos y se han resuelto 5.000. O sea que vamos en el 4.5%. Afortunadamente eso se ha ido prolongando. Ya los promedios están en 2 años y medio, 3 años para devolver un predio, lo que nos parece que es inusual, que por esa vía no se va a poder lograr el tema de la restitución en este periodo. Pero estaba establecido que debe hacerse en 10 meses, todo el procedimiento. Doctor Alzate, ustedes hablan de unas fechas en donde digamos que comienza esto del reconocimiento de las víctimas y en el caso de restitución de tierras del 91, pero ¿qué pasa hoy en día si una persona es víctima en esta época del conflicto que todavía existe porque se han desmovilizado los grupos, pero hay otros que están allí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona? Sí, Germán, efectivamente en este momento puede haber problemas de orden público, lo hay, porque si bien se ha firmado un acuerdo de paz con las FARC, hay otros grupos, ¿sí? Y en este momento la recomendación es acérquese a la personería municipal, cualquier personería, defensoría, procuraduría, para poder hacer la denuncia o la declaración en los términos de la ley de víctimas para que sea reconocido. De hecho, si ocurre hoy, tienen hasta 2 años para poder hacer esa declaración. 2 años. Muy bien, le recordamos que estamos en directo, 265-7757, línea telefónica para que usted llame y exponga su caso. Hay una persona que recibe ese caso, consulta la base de datos, sabemos cómo va el proceso, le trasladan la información a nuestros invitados y usted la puede conocer de primera mano. También nos puede enviar su caso a la línea de WhatsApp que estamos viendo ahora, la 315-666-7247, 315-666-7247, para que usted nos escriba su caso y tendrá respuesta inmediata. Creo que tenemos otro caso aquí que nos envían a través de WhatsApp. Es el caso del señor Álvaro de Jesús Velázquez. Él escribe desde la ciudad de Medellín. Respuesta para don Álvaro de Jesús. Don Álvaro, buenas noches. Gracias por su llamada. Vea, hay una particular en el caso de él, y sé que a muchos les ha pasado, y tiene que ver con el desplazamiento intraurbano. Pero más allá del desplazamiento interurbano, que sí se reconoce, está cuando se identifica que el autor es una banda criminal. Es decir, que no es guerrilla y no son paramilitares y tampoco es fuerza pública. En ese caso, digamos, sí se reconoce como víctima, tiene derecho a las medidas de asistencia, atención, orientación, pero no tiene derecho a la reparación, es decir, a la medida de indemnización. Eso por una sentencia, digamos, de la Corte Constitucional. En este caso, se le suspendieron a él las ayudas humanitarias porque se verificó que no son requeridas. Igual se le notifica administrativamente para que pueda presentar los recursos a que dé lugar. Y lo otro, pues se haría la consulta. En este caso, como son bandas criminales, pues no tendría derecho a la medida de la indemnización. Muy bien, se nos acaba el tiempo, pero les recordamos que este espacio es para ustedes. Los miércoles estamos a las 7:30 de la noche, de 7:30 a 8, en directo para que usted llame o exponga su caso a través de WhatsApp. Y también tenemos los martes, los últimos minutos del programa Nos Cogió la Noche, los dedicamos también a las víctimas para que estén pendientes también si se pueden comunicar martes al finalizar Nos Cogió la Noche y miércoles a las 7:30 en Cita Con. Muchísimas gracias, doctor
Gerardo Vega, por acompañarnos esta noche. A ustedes, hermano, muchas gracias. Y doctor Alzate, gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Y a todos ustedes, por supuesto, muchas gracias. Recuerden, Cita Con, nos vemos de aquí a 8 días.